Y los martes estamos estudiando los dones, el fruto del Espíritu Santo, y estamos estudiando y conociendo más de Jesús. Y hace 8 días hablábamos de Jesús como el Cordero de Dios. Íbamos en Juan 1, ¿en qué versículo? ¿Quién me dice? En el 29, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Juan 29. Entonces seguimos con Juan 30. Estamos estudiando el libro de Juan. El libro de Juan nos acerca mucho a conocer cómo fue la vida de Jesús. Entonces vamos a continuar con esta lectura. En Juan 30 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí quedamos. Entonces recuerden que en Génesis habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo que el Espíritu, si apenas vamos a hablar del Espíritu? Pero recuerden que era Dios y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero resulta que nosotros, y es la Trinidad, ¿no? Pero resulta que nosotros también somos trinos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y somos una sola persona. Yo no me puedo ir y dejar el cuerpo. Yo no me puedo ir y dejar mi espíritu. Espíritu, chao, que ya vengo. Cuerpo, espérenme aquí que me voy con el alma por allí y ya vengo. No, actuamos y estamos juntos siempre. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero están desde el principio. ¿Sí? Entonces, el versículo 30, voy con el 31, perdón. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que nosotros podemos tener es el amor de Dios. Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí porque está hablando del bautismo de Jesús. ¿Y de cuál bautismo? ¿El bautismo en qué? En agua, ¿cierto? Pero también del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojitos. Y que el Espíritu Santo aquiete nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Y que nuestro espíritu pueda conectarse con el Espíritu de Dios. Padre, aquieta nuestra alma, aquieta nuestros corazones. Y que mi espíritu solo escuche tu voz. Permite, Espíritu de Dios, que yo esta noche pueda entender tu revelación, tu conocimiento, tu sabiduría, tus misterios, Dios. Ayúdanos, Señor, hoy a entender que cada una de las cosas que tú nos has entregado y que tenías preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, todavía están disponibles, y que hoy queremos disfrutar de esos regalos, de esos dones, del fruto del Espíritu, el carácter tuyo en nuestra vida.
vida, ese que vas formando, Señor, desde que abrimos nuestro corazón a ti, a tu palabra, y que ha implantado esa semilla, esa impronta, y que está creciendo para que nuestro viejo hombre mengue y para que tú te veas cada día más a través de nosotros, que podamos mostrarte, que podamos manifestar tu gloria, que podamos manifestar el fruto de tu Espíritu a través de nuestra vida. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido en nuestro corazón, en nuestra vida. Y permite que haya un espacio allí para que tú puedas posar, para que tú puedas entronarte y puedas dirigir mi vida. Te pedimos que te quedes con nosotros todo este tiempo, Señor. Que a partir de este momento ministre en nuestro corazón. Reveles de tus dones y derrames de tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Entonces, cada uno de nosotros ya sabemos que Jesús está en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Quién no tiene esa seguridad? Para que lo confirmemos de una vez. Todos ya lo recibimos en el corazón y le decimos: Señor, siéntate en el trono. Yo me hago a un ladito. Yo me hago en la banca. Yo me hago en la banca, yo me hago a un ladito y tú te sientas en el trono y dirige mi vida. Y como mujeres virtuosas y como hombres esforzados y valientes podamos decir: aquí estamos, dispuestos para ti, y haz con nosotros lo que tú quieras. Yo dejo mi agenda, yo dejo mis planes y me someto y me alineo a tu agenda, a tus planes, a tu plan y a tu propósito. Eso es lo que decimos cuando recibimos a Jesús. Y entonces llega el Espíritu Santo, porque Jesús mismo llega y va donde Juan el Bautista para que él lo bautice en agua. Y Juan el Bautista dice que él no es digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Pero Jesús va donde él. Pero cuando le está bautizando pasa algo, es el bautismo en agua. Pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Desciende el Espíritu Santo sobre él. Y una voz que dice: este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Y aquí hay varias cosas. Entonces los martes estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y a todos les vamos a mandar toda esta información, y la idea es que los martes podamos reunirnos y ir desatrasando, ir avanzando. Y cuando Él nos creó a nosotros, nos creó con una personalidad, a cada uno diferente, para poder hacer la obra completa en Él y en su reino. Entonces por eso somos diferentes, porque es para la obra de Él. Y cuando vemos los apóstoles, veíamos a un Pedro que es totalmente colérico, que cuando van a arrestar a Jesús, él no la piensa, sino que saca la espada. Él no era manso, él era colérico, y seguramente que no quería mocharle la oreja. Yo creo que él quería volarle la cabeza. Y se le torció la espada, pero él era colérico. Pero vemos a un Judas que después de que está cenando con Jesús, porque en la última cena es el último que le mete el pan y con el que él comparte, y luego va y traiciona a Jesús, pero luego se suicida, se cuelga. Un melancólico, lleno de arrepentimiento. Pero luego vemos a un Mateo, también cobrador de impuestos, y esta semana vimos todos los temperamentos de los apóstoles. Personas comunes y corrientes como nosotros, pero con unas asignaciones grandes en el reino de los cielos. Pecadores, pero con arrepentimiento en su corazón. Porque cuando recibimos la asignación de Dios, el Espíritu Santo,
que empieza a morar en nosotros y que nos planta esa semilla empieza a crecer. Y es ese árbol frondoso, hermoso, del fruto del Espíritu que se empieza a ver en mi vida. El de Gálatas 5:22, ¿cuál es? ¿Lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el viejo hombre, ese carácter irascible, que reacciona, que contesta, empieza a menguar. Esa persona que dice palabras, que toma, que fuma, que le gustan cualquier cantidad de cosas, empieza a menguar y dice, un momento, esto no está bien, porque el mismo Espíritu Santo me convence de justicia, pecado y juicio. Es el mismo Espíritu Santo. Pero cuando empezamos a caminar, y hoy les tengo varios regalos a los que vinieron. Cuando empezamos a caminar en ese proceso de crecer en el conocimiento de Él, y empieza el fruto del Espíritu, o sea, el carácter de Cristo en mí, a formarse, yo me empiezo a parecer más a Jesús, porque Él se encarna en mí. Les voy a contar algo, y es que en las familias a veces dicen que los esposos terminamos pareciéndonos. Y hay hijos que inclusive se adoptan, o familias que viven juntas mucho tiempo y terminan pareciéndose. Uno termina pareciéndose a la persona con la que más comparte. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo compartimos con Jesús? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Que no nos vean a nosotros, no vean a Alba y digan, no, yo no veo a Alba, yo veo a Jesús caminando. Uy, eso a mí me eriza la piel. Yo no veo a Paula, yo veo a Jesús caminando en la tierra. Yo veo a Irma, a Daniela, a Socorro. No nos ven a nosotros, porque ese árbol está muriendo y la semilla del Espíritu Santo está creciendo. Ese fruto, ese árbol frondoso está creciendo. No ven a Héctor, ven a Jesús. ¿En dónde? En su casa, en su trabajo, la calle. Y en la iglesia de Antioquía, la primera iglesia, las primeras iglesias, los primeros cristianos, los llamaban cristianos, no porque ellos decían, yo soy cristiano, no, porque mostraban a Cristo y decían, vea, parecen Cristos chiquitos, hablan igualito a Él. ¿A quién? A Jesús, con el que caminaban. ¿Qué tanto caminamos con Jesús? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Y que ya nos avergüenza la vida pasada. Ya nos avergüenza. A mí me avergüenza la vida pasada. Yo no salía de las discotecas, yo no salía de reminiscencias. Esta clase de baile daba. ¿Cómo? Son etapas que van quemando y se acerca más al Señor. Claro, nos acercan, pero por eso son los procesos. Porque la palabra de Dios dice, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y haré que te enamores de mí. Qué triste, qué triste. Pero también hay un texto que dice, en su angustia clamaron a Dios y Él los salvó de la muerte. Y esta mañana en el seminario que yo estaba dando, yo les decía, una persona que murió de cáncer y que tuvo 4 tipos de cáncer y que está viva, le da gracias a Dios por ese proceso. Porque si no hubiera sido así, yo no estuviera aquí parada. Y yo le doy gracias a Dios por el proceso tan doloroso que tuve que pasar, pero era la única forma de yo acercarme a su corazón. Triste. ¡Qué triste! ¡Qué
triste. Y hay personas que aún en su lecho de muerte no quieren reconocer. Hay personas que tienen el corazón duro, cauterizado y no quieren caminar. Y que el Señor tenga mucha misericordia, y oro para que tenga mucha misericordia, porque en su angustia clamarán a Dios y Él las va a salvar de la muerte. Amén. Porque tenemos hasta el último momento para reconocerlo. Por eso necesitamos orar por los enfermos, llegar a las personas que tienen esa necesidad, para que tengan ese momento de arrepentimiento y empiecen a conocer a Jesús y disfruten esta vida que tenemos aquí. La eternidad no es allá, la eternidad es aquí. Desde que recibimos a Jesús estamos viviendo la eternidad con Él. Una vida plena, una vida en abundancia y con propósito. Entonces, empezamos ese proceso y entonces empiezan los dones a moverse. Y voy a ir dictando textos para que me ayuden. Lucas 24:49. Porque hay una promesa del Padre. Hay una promesa del Padre. Y después de que empezamos a caminar con Jesús, entonces decimos: yo definitivamente quiero una nueva vida. 49. Lucas 24:49. ¿Qué dice? Yo quiero una nueva vida. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedamos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo enviaré mi promesa hasta que seas ¿qué? Investidos de poder. El poder que trae el bautismo del Espíritu Santo. Pero primero, ¿qué hizo Jesús? ¿Se bautizó? ¿Primero fue la paloma o primero fue el bautismo en agua? Primero fue en agua. Primero el bautismo en agua. Entonces nosotros decimos: vamos a programar bautismos. Y las personas que empiezan a caminar con Jesús dicen: yo me quiero bautizar. Y el Espíritu Santo que está en mí empieza a sacar los dones. Porque ya están. Llegan como regalo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Toda carne. Y hay personas que tienen los dones, pero son del Espíritu Santo. ¿O de qué Espíritu Santo? Porque pero dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Los brujos también hacen milagros. Los demonios también hacen milagros. Y hay una palabra donde llegan los discípulos donde Jesús y le dicen: Jesús, en tu nombre echamos. ¿Y qué más hicimos? ¿Y qué les dice Jesús? Apartados de mí. Hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Sigue el bautismo en agua. Y luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Y yo les he hablado de Romanos, Efesios y Corintios, donde están los deberes cristianos. Las cosas que nosotros, como hijos de Dios, empezamos a cumplir. No es ya, es un proceso. Porque nosotros llegamos a Jesús y llegamos con una carta de peticiones, quejas y reclamos. Y es una lista. Denme, y denme, y denme, y denme.
soy hija de Dios, los recursos del cielo. Y le dice un momentico, en toda empresa corporativa hay unos deberes y hay unos derechos. Ya estamos somos una nación santa, un pueblo escogido. Ya estamos apartados. Ya no somos de este mundo. Ya somos de otro linaje, del de Dios. Y necesitamos cumplir y adaptarnos a las reglas y a las normas. Mi hijo se separó, llevaba un año con ese cuento, es más tiempo, y veníamos orando por eso, porque él es geólogo, pero él venía bloqueado, paralizado y solo encerrado en la casa. Y estuvieron viviendo en Medellín muchos años con una vida muy ostentosa, muy ostentosa. Y él decía, a pesar de todo, que no se sentía bien. Él en algún momento me habló y me decía, mami, ayúdame a orar por una mujer para mí. Y yo le decía, sí, es lo primero que debiste haber hecho. Pero yo creo que a Jesús ni siquiera lo invitaste a preguntar si esa era la mujer para ti. Y no es una mala mujer, pero no es la mujer para mí. Ella es de otro estado. Y yo le dije a él, porque es más, yo no sabía. Yo me di cuenta el viernes, que me llamó a las 11 de la noche y me dijo, mamita, ¿puedo ir a la casa? Y yo, claro, cielo, me perdona que la trasnoche. Y yo, amor, ¿qué pasó? Y me dijo, mami, yo te cuento cuando llegue. Perdóname. Y yo, amor, ¿qué pasó? Pues me quedé esperándolo, porque me llamó a los 5 minutos porque se cayó un aguacero. Me dijo, mamita, yo llego mañana temprano. Tú me recibes y yo siempre, mi amor. Esta es tu casa y con los brazos abiertos. Y es un grandulón. Tiene 34 años, pero eso es un bizcocho, un grandotote. Y llega y va diciendo, bueno, al otro día nos acostamos. Me escribí a las 12 de la noche, perdóname por trasnochar. Al otro día, a las 6 de la mañana, Carlos, ¿me ayuda a bajar mis cosas del carro? Oh, por Dios, ¿qué pasó aquí? Cuando llega a la casa, él dice, Carlos, él ama a Carlos, le dice, gracias por recibirme. Mami, él ya sabía, y yo, ¿cómo? Y yo sé, él sabía que, y me dice, amor, esto es entre padre y él no sé, pero ellos se tratan así. Carlos ya sabía, yo no sabía nada. Carlos ya lo había aconsejado la vez pasada, yo les conté que él volvió. Llegó a la casa, yo le dije, sí, me dio el carro y pues, cosas, y me dijo, no mami, solo me traje para él. Ella se quedó con todo, yo quise dejarle todo a ella, lo que teníamos en la cuenta y todo. Ella se quedó con las mascotas, yo solo me traje la ropa. Ore por mí, para que yo pueda encontrar una mujer con la que yo pueda avanzar. Porque esa no es la vida que yo quiero. Y yo no sé si esto es causa de sus oraciones o qué. Yo le dije, bueno, mi amor, entonces vamos a desayunar. Nosotros tenemos ahorita que salir temprano, vamos a desayunar, pero vamos a mirar los derechos y los deberes. Antes de desayunar. Claro. Yo le dije, mira, mi cielo, entonces tú sabes esto y esto y esto, y espero que la música desde las 5 de la mañana no te moleste, porque yo no voy a hacer nada por bajar la voz por ti. Además, vamos a orar por ti y espero que tú escuches las oraciones, y si no, no se preocupe que ya van a llegar. Pero yo espero que tú no me vayas a decir, mamita, estás orando otra vez, mamita, el apartamento está lleno, porque tú estás llegando y esta es nuestra casa y también es tu casa, pero mami, pero yo puedo pagar la cuota del apartamento, yo puedo pagar el dinero. Claro que vas a pagar, claro, mi cielo, que la vas a pagar,
Y la primera factura que le pasé fue la de los 240.000 pesos. La más alta. La más alta, claro. Y si desayuno. Ese es el desayuno. ¡No se hizo el desayuno! Ese fue el desayuno. Él es chef, nos tiene comiendo como unos reyes porque él es chef. No. Entonces, claro, maravilla. la factura y esto, 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 y esto. Mamita, ahí tengo una entrevista ya. Yo le dije, porque yo he orado mucho por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu altivez. Dijo, sí, mamita, yo soy geólogo, pero me voy a presentar a Supercoco y voy a empezar de cero. Gloria a Dios. Tengo entrevista a las 10 ahora, entonces arranque que le comió la tarde. Y toda esa ratita vamos a empezar a mirar, y esto se va, esto se va, esto es... Bueno, eso es otro cuento. Reglas. Como hijos de Dios tenemos reglas. Queremos recibir, pero ¿qué vamos a dar? Entonces esa carta de instrucciones que nosotros sacamos, deme, y Él nos dice, dame tu corazón, todo tuyo. Pero resulta que es que si le sacan a uno el corazón, ahí se queda el resto, porque si uno sin corazón no funciona. Entonces llévese el corazón y llévese todo. Pero en el momento de empezar a dar todo, empezamos a retroceder. Y casi que como que a pactar con él, a tentarlo y a decirle, si me da esto. Hay una persona que decía, es que yo le puse al Señor una señal. Y si Él me daba esto, yo hacía esto. Y yo, oh, por Dios, si ya le pediste perdón, estás tentando a Dios. No, demos. Pero cuando el carácter de Él se va formando en mí, yo suelto. Porque yo sé que es más grande lo que voy a recibir, inclusive que lo que yo le estoy pidiendo. Amén. Amén. Y suelto. Entonces yo me bautizo, como lo hizo Jesús, en agua. Conscientemente, porque cuando estamos pequeñitos nos echan agua y nos ponen el nombre que ni siquiera nosotros sabemos cómo nos van a llamar el resto de la vida. O si nos gusta, si se llama Malono, que dio la enfermedad, el desespero. Nombrecitos como esos. Noemí, que era ¿qué? Mara. Se pone Mara, luego dice, no, se llama amargura. Mara. Nombres raritos. No, es que es un nombre bíblico, no, buscamos un nombre bíblico, profético, pero con bendición para nuestros hijos. Pero este bautismo se hace consciente, en el cual yo decido vivir de acuerdo a 2 de Corintios 5:17, que ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Y empieza esa lucha, esa batalla campal entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Y el fruto de la carne es cuál? El opuesto al fruto del Espíritu. Y empieza esa pelea. Porque es que dice que... Claro, entonces, pero entonces dice que el fruto de la carne y el fruto del Espíritu se oponen entre sí. Se oponen. Porque la carne quiere satisfacer la carne. Pero es que soy una hija de Dios. Y es esa carne jalando. Y uno clamándole a Dios para que el Espíritu Santo nos mantenga como calmados, como que no nos duela tanto dejar las cosas de atrás, porque duele, pero crecer duele. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Inclusive dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles en aquellas cosas que nosotros ni siquiera sabemos cómo conviene pedir. Hay cosas que nosotros no sabemos pedir, pero ¿saben cuáles son los gemidos indecibles?
¿Cómo será un gemido indecible? Un dolor de parto. Ricos los dolores de parto, ¿cierto? Esos son los gemidos que el Espíritu Santo hace por nosotros cuando nosotros no sabemos cómo conviene pedir, cuando no queremos orar y no nos sale, pero a veces nos salen lágrimas. Esas lágrimas son oraciones líquidas que llegan también delante de Él y Él las tiene en cuenta. No llore, no ore, llore, derrame su corazón delante de Él. Y esas oraciones son escuchadas. Y esos gemidos indecibles son esos dolores. Pero a veces hemos hecho peticiones con dolor en nuestro corazón. Cuando nuestros hijos no están bien, duele en el corazón. Y son esas oraciones que le descargan a uno el alma, ¿no? Y Él intercede por nosotros delante del Padre con esas oraciones. Entonces, si nosotros recibimos a Jesús y los que no hayan hecho el bautismo en agua, muy invitados para que hagamos un bautismo en agua. Hay varias personas que nos han manifestado, podemos hacerlo un festivo en un río o algo. Pero si ya tenemos esas dos cosas, somos candidatos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y que todos los dones que tenemos puedan ser manifestados, porque ya el Espíritu Santo, Él mismo está haciendo ese trabajo de formar su carácter, su fruto en nosotros, para que no nos parezcamos tanto a nosotros, sino que nos parezcamos más a Él. Y queremos parecernos a Él, ¿o no? ¿O quién se quiere parecer al que era anteriormente? Yo no, a mí me da vergüenza. Y Él a mí me cambió hasta la cara. Y que nos cambie todo. Es que se hizo una remodelación, sí, bisturí con el Espíritu Santo. Una circuncisión. Y ya, cortar ese cordón umbilical, ese árbol se fue. Y cortémoslo de raíz. Pero a veces empezamos a jalar ese árbol, no, un momentico. Y ese es el peso aquí, esa carga pesada. Estamos mirando para atrás. Y no hay nada. ¿Ah? No hay nadie. Y no hay nadie. Pero nosotros estamos cargados. Pero resulta que eso empieza a jalarnos otra vez y retrocedemos y nos toca volver a empezar, a recorrer el mismo camino y más doloroso. ¿Para qué nos alejamos de Él? Si Él nos va a volver a traer con cuerdas de amor. Y si no, en la angustia vamos a llegar. Peleamos con la comida. Es que peleamos con la pala. Cuando los hijos pelean con uno, ¿para qué pelea conmigo? Si aquí tiene que volver. Y yo creo que Jesús nos dice lo mismo. Mijo, pero ¿para qué se ponen esas bobadas? ¿Cómo quiere venir aquí descuadernado? Vaya pues. Vaya pues, vaya pues. Revuélquese en el pantano que aquí vengo y lo limpio y lo lavo. Y aquí vuelvo y lo recibo. Así somos, ¿no? Por eso que esta persona se alejó. Déjela tranquila, déjela. Oremos por ella que aquí regresa. Y hemos estado viendo personas que se estaban alejando y aquí están regresando. Y nos están llamando y nos están diciendo, es que ella estaba apartada, pero yo necesito. El Espíritu Santo convence de justicia, pecado y juicio Él mismo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Le dice, mamita, deje de sufrir. Una oración y un aviso que había por ahí, pare de sufrir, entre en la presencia del Señor. Y no es que uno no sufra, pero es que con Él es más fácil que solos. Entonces somos candidatos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay varias cosas y les voy a regalar algo que está aquí. Mi caminar con Cristo. Son 3 cosas que nos regalaron y se las vamos a regalar.
No nos dijeron que no lo regaláramos. Nos las dieron, pero no nos dijeron no lo entreguen. Nos dijeron esto es para ustedes, pero no nos dijeron no lo den, nosotros los queremos dar a ustedes. Dice, tu camino con Cristo. Bautismo del Espíritu Santo, son 3 libros. Y viviendo una vida santificada. ¿Por qué? Porque esa es la ruta. El camino, la verdad y la vida. Entonces el camino con Jesús, la verdad, con el Espíritu Santo que nos revela su verdad, y la vida, una vida en santidad. Y cuando viene ese derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, no solo nos limpia y nos purifica, sino que nos ayuda. Camina con nosotros, va con nosotros, no nos deja solos. Mis amados, no nos toca hacer nada solos. Vamos con 3, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que ¿con quién está? No, aquí sola. Y yo, no, mamita, usted no está sola, usted tiene allá una gallada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No necesita más. El Espíritu Santo está con nosotros y nos limpia, nos purifica. Camina con nosotros y nos ayuda y nos lleva a ese camino de santificación. Cada día nos parecemos más a Él. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. Y Él está en nosotros. Y ya no estamos gobernando nosotros. Entonces al final escanean porque si yo se los doy ahorita me cogen los celulares y se me distraen. Y escanean y están estos 3 libros. Para que se emocionen más. Espectaculares. Son espectaculares. Leer esos 3 libros. Y bueno, un seminario nos los dieron, pero no nos dijeron que no lo repartiéramos. Si nos hubieran dicho eso, pues yo hubiera pedido permiso, pero no nos dijeron nada, entonces, para que lo saquen. Es el código QR, ahí les salen los 3 libros. Entonces, ¿hay alguien aquí que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo? El fruto sí, a Jesús también. El carácter ya está formado en nuestras vidas y cada día. Si yo no tengo paciencia, estamos como así. Si no tengo tanto amor, estamos como así. Pero Él nos lleva y Él va formando en nosotros lo que vamos necesitando en la medida que vamos creciendo en Él. Entonces, si nos falta amor, seguramente nos pondrá una persona que no amamos tanto y que no nos ama tanto para que aprendamos a amar. Si no tenemos paciencia, nos pondrá una persona que nos ayude a formar la paciencia. Si no tenemos mansedumbre y calma en la boca cuando contestamos que tenemos la tenemos en la punta de la lengua, pues nos pondrá al frente una persona que la tiene más en la punta de la lengua que nosotros. Porque nos pone al frente el reflejo de lo que nosotros somos, para que lo veamos en el otro. Y ay, esa persona tan fastidiosa, y se miran al espejo, ay, soy yo. Igualita a mí. Es el efecto espejo, lo que más nos fastidia a la otra persona, es lo que nosotros somos. Entonces yo le digo, ay, Señor, así de fastidiosa soy yo. Y Él me dice, y más. Y eso a uno como que lo mueve, ¿cierto? Es que, ay, Señor, dame paciencia. Y le decimos, dame paciencia. Y Él le dice, claro, mi amor, eso lo mandé. ¿Quiere formar paciencia? Téngalo. Se le tiene. Señor, dame más fe. ¿Quiere una prueba? Tenga la fe. Sosténgase en la fe. Por eso las oraciones tienen que ser con entendimiento. Señor, permite que la fe que tengo, porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, esa fe que tengo, eche raíces profundas en mi corazón, porque yo no quiero desagradarte. Y que esas raíces de amargura que me impiden que la fe crezca y que antes me dan incredulidad, sean cortadas de mi vida, pero que sea esa fe la que esté echando raíces. Oraciones como esas, porque yo le pido fe, manda prueba. Si yo le pido paciencia, me
manda fastidioso a que me mueva la vida hasta que yo me calme. Señor, dame amor. No, encarna tu amor en mí. Permite que yo lo vea con tus ojos. Hay una canción, enséñame a mirar con tus ojos. Enséñame a sentir con tu corazón. Y amar tiene que ver con los ojos y los oídos. Eso de que hábleme que yo le escucho. ¿Quién ha visto esta expresión? Ustedes de pronto. ¿Alguien la ha visto? Amá, hábleme que lo estoy escuchando. Amor, amor, dígame. Ya. No, nunca les ha pasado, ¿no? Sí. Ay, amor, pues hable que estoy escuchando. ¿No les ha pasado? Sí. ¿Con quién? ¿Con los hijos? Con los hijos. Por eso yo odio el celular. El Vea, celular no deja comunicación. se mira y se escucha, por eso tenemos dos orejas. Una sola boca para que la calle, para que escuche por las dos, porque si tuviéramos dos bocas, ¿usted imagina? Yo creo que sí lo escuchan. Ustedes se imaginan nosotros con dos bocas, cuando tenemos dos orejas para escuchar. Y si tuviéramos, por ejemplo, por aquí se tapa y por aquí salen letreros, que a veces escuchamos con una cosa y con otra la otra. No, dos orejas para escuchar bien y los ojos para mirar. Eso es amar. Yo le digo hasta bizcocho, yo le digo, cielo, yo me siento amada, amores. Momento, es más importante eso que yo. Ámame. Ámame. Mírame. Porque yo sí no entiendo. ¿Está hablando allá o está hablando aquí? No, amor, estoy hablando contigo. Yo le digo, amor, pero no te hablo. Pastora, o algo peor. Usted me dice. Después me dice, ¿Cierto? O también son mirando la amar. Hay tanto que hablar de esto, Dios mío, esto se va como 3 programas. Mira, no, por hoy nomás. Se tiene calladito. Aprendiendo. Vamos a leer Primera de Samuel 16 al 8. Espérate, Samuel. 18. 10:8. La llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo trae transformación y santificación. Y vamos a mirar lo que Samuel le dice a Saúl. Primera de Samuel 10, del 6 al 8. Amén. Adelante, mi hermosa. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Serás qué? 6 del 10. Pero primero dice que va a recibir ¿qué? Poder El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Otra versión. Y recibirás poder. Y profetizarás. Se activarán todos los dones. Y serás cambiado o transformado o mudado en otra persona. ¿Cómo dice ahí, cielo? Primera Samuel 10 del 6 al 8. ¿Quién tiene otra versión? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. ¿Sí? Y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. El bautismo del Espíritu Santo nos da poder, nos activa los dones, pero transforma nuestra vida. Nos muda a otra persona. Somos nosotros mismos, pero cuando dicen, ay, venga, ¿usted a qué horas cambió tanto? Es que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y qué dijo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. Me
me ha ungido ¿para qué? ¿Para qué? Pero también para predicar el año favorable de Dios, para dar libertad a los cautivos, para dar... Y hay una cantidad de cosas. Para eso nos muda en otras personas. Cuando nosotros no vivimos una vida llena del Espíritu Santo, hay sequedad en nuestra vida. Somos como paralizados, como estancados, como que no avanzamos. Y vienen una cantidad de situaciones. Por eso es importante, no solo el bautismo del Espíritu Santo, sino el bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo. Por eso ahorita que cantábamos, le decíamos: Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Ven a nuestra vida. Porque a pesar de que está, parece que estuviera en la banca. Porque nosotros seguimos en esas vidas de derrotas, en esas vidas de situaciones que a veces nos confrontan, de confusión. El bautismo del Espíritu Santo es para servir a Dios, porque nos impulsa, nos santifica, nos empodera y nos anima. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los dones que vamos a recibir? ¿Y qué es esto de los dones? El fruto son 9 manifestaciones de Jesús en mi vida, para que yo me parezca más a Él. Jesús es amor, Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús es paciencia, Jesús es bondad, Jesús es benignidad, Jesús es fe, Jesús es templanza, dominio propio. Aún cuando estuvo ahí en Mateo con el mismo diablo, le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Que si tú me arrodillas, yo te doy esto, solo a Dios te inclinarás. Un hombre con dominio propio. Y Dios manda a Jesús, el mismo Hijo, para que nos enseñe el modelo de varón perfecto. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo puede vivir un hombre en la tierra con el fruto del Espíritu Santo? Y son 9 características. Pero resulta que los dones también son 9. Y vamos a mirarlos rápidamente. Entonces son los dones de revelación, los de poder y los de inspiración. Los dones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y les estoy mandando los libros y les voy a mandar otro libro de los dones para que lo revisen. Y después de que descubramos cuáles son los dones que tenemos, vamos a estudiar más acerca de ellos. Los dones de poder, don de fe, don de sanidades y don de hacer milagros. Vamos a hablar de esto. Los de inspiración, los de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Pero para que esos dones operen, necesitamos unidad, amor, anhelo. La palabra de Dios dice en Corintios: anhelen los dones. No, es que a mí me da miedo. Eso lo han dicho algunas personas. Anhelen los dones. Anhelen los dones de poder. Pero ya les voy a decir en quién se activan los dones de poder. ¿Cuáles son nuestros ministerios? ¿Cuál es el ministerio? Y obrar en fe, o sea, creer. Entonces, para que operen los dones, unidad, amor, anhelo por ellos y obrar en fe. Hay un texto donde habla de la oración unánime. Y la oración unánime, vamos a hacer ahora una oración unánime, porque aquí estamos todos juntos. ¿Pero estamos unánimes? Estamos en unidad, una sola iglesia, un solo cuerpo,
pero estamos en unanimidad. Seguramente cada uno está pensando en cosas diferentes. Y cuando vamos a hacer una oración y les decimos, abran sus bocas y alaben a Dios y clamen a Dios, cada uno ora por sus peticiones, por sus hijos, por la familia, por las personas. Una oración unánime es una oración en la cual mi espíritu clama al Espíritu de Dios por una cosa en especial, y lo hacemos todos a una sola voz. Y en Hechos dice que vino Pentecostés porque estaban unánimes juntos. No solo estaban juntos, estaban unánimes en una oración, anhelando la presencia del Espíritu Santo. Una oración unánime. Vamos a hacer ahora una oración unánime. El Espíritu Santo reparte los dones como quiere. Como quiere. Pero le vamos a pedir una oración unánime y vamos a hacer una oración unánime para el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Que anhelemos la presencia del Espíritu Santo. Una oración unánime. Vamos a orar por la hermana, doña Fabiola, para que el Señor tome control sobre esa situación. Por la tía, y también está en la UCI en la Dorada. Señor, tome control. Por Alejandra. Todos orando por lo mismo. Eso es una oración unánime. Y ahí hay derramamiento, ahí hay poder. Porque somos todos orando por lo mismo. No cada uno. ¿Sí me va a entender? Ahí se desata el poder de Dios. Ahora, vamos a diferenciar un poquito los dones de poder, de revelación, de inspiración y los ministerios. Los dones entonces decimos que son 9 y son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, hacer milagros, profecía, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Cuántos? 9. Yo agarré nomás 2. Yo se los dicto. Yo se los paso. Nosotros le pasamos todo. 7. Tengo 7. Pasamos todo. Yo agarré 3. Ciencia, palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, hacer milagros, sanidades. No es don de sanidad, es dones de sanidades, porque va unido al de fe y al de hacer milagros. Son los 3 de poder. Pero es que Hechos 1:8 dice que recibiréis Poder. cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo o no. Amén. Queremos ese poder, no para vanagloria, para que el poder de Dios se manifieste, para hacer testimonio. Mi esposo dice que son 8. Ah, que son las 8. Buen chiste. Ya tenemos siempre. Papá, tenemos. Si se dan cuenta, como le pasan el freno de mano. No, todavía no. Pero nos entendemos, él me muestra 8 y yo son las 8, no vamos a faltar 12 minutos. Esto lo vamos a estudiar mucho. Los 5 ministerios. Hay dones ministeriales. Solo para contarles esto. Los dones ministeriales. Don de profecía. La profecía es un don y es un ministerio, el don profético. El hecho de que, y es una operación, el hecho de que aquí se manifieste el don de profecía y a alguien el Espíritu Santo le revele algo, no quiere decir que tenga el ministerio profético.
El ministerio profético es un oficio al cual la persona se dedica y Dios le habla y recibe la instrucción de Dios para el pueblo. Los 5 ministerios de Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, van unidos al temperamento, porque fue hecho un equipaje, Efesios 2:10, desde antes de la creación del mundo, y fue el equipaje que Él le dio a cada uno para que caminemos en esas buenas obras. ¿Qué dones tienen los apóstoles? Todos. Y los apóstoles son los coléricos. La gran mayoría. ¿Sí saben que son coléricos? Los Pedros, O dominantes. dominantes, hacedores. Los Pedros cortan pum de una oreja, no aguantan nada. Son apóstoles. Pablo. Por eso Pablo chocaba con Pedro. Pablo era hacedor. Son caracteres. El carácter es lo que se aprende, pero sí, es la forma de actuar de las personas, de reaccionar. Eso es lo que estamos viendo, y a los que le falten por acabarles de hacer esas clasecitas, se las vamos a ir haciendo para que aprendamos más de eso. El don profético, entonces vienen los de revelación, porque el apóstol los tiene todos. Y se mueve en todos, y en todos los ministerios, de acuerdo a la necesidad. Entonces, si es apóstol, planta iglesia; si es profeta, recibe la revelación de Dios y da la instrucción por medio de la palabra de ciencia, por medio de la palabra de sabiduría. Ya termino, O ¿cierto? sea, no es que tenga todos los dones, se mueven todos los dones, diferente. Se mueven De acuerdo a la necesidad. de acuerdo a lo que Dios necesite para ese momento específico, en esa situación específica. Entonces, necesita un don de sanidades, pues se dan don de sanidades, pero no porque lo tenga, sino que Dios se mueve en eso. Hay personas específicas que tienen el don de sanidades, o personas específicas que son profetas, o personas específicas que son evangelistas, pero el apóstol pues se puede evangelizar a alguien y puede esa persona recibir a Cristo y así Y sucesivamente. moverse en todos los ministerios. Entonces, es apóstol, es profeta, es maestro; si le toca enseñar, enseña; es evangelista; si es pastor, cuida. Pero lo mueve Dios, o sea, es movido por Dios. Tiene esas capacidades. El profeta es más de revelación, de escuchar la voz de Dios, y hay varios tipos de profetas. Están los profetas parlantes que hablan, están los profetas Tañedores. que son los tañedores, los que ministran con música. Por eso la adoración y la alabanza debe ir con un don profético. Jacob es tañedor. Jacob es profeta tañedor. Él ministra y es salmista. Él ministra con las cuerdas. ¿Y quién le enseñó a tocar? Pregúntele, nadie. Porque Dios da los dones y los talentos y el oído agudo. Y él a veces ora y habla palabra de Dios, y uno mira dónde está leyendo, nada. El Espíritu Santo revelándolo. Y ministra, ministra y ministra. Y siguen los maestros, cuidan. Dones del maestro de administración, servicio. Dones del evangelista, todos los dones de poder, hacer milagros, fe y sanidades. Y los evangelistas son los que le predican hasta las moscas que van volando como México recibe a Jesús, traen gente a la iglesia. Por eso, la mano de Dios, ¿cuántos dedos ven? 5 ministerios, para que sea completa. Y 5 es gracia. Todo lo recibimos por gracia para darlo. Por gracia. No retener nada de lo que aprendemos. Porque yo sé que hay muchas personas que no permiten que las iglesias aprendan del apostolado, de esto, ni de los dones. No, nosotros no podemos retener. Nosotros necesitamos preparar, enseñar. Y así se mueve cada uno. Vamos a orar. Esto es muy largo. Este libro se los puedo mandar en PDF. Algunos ya lo tienen.
Ahorita escanean este código QR, o mi esposo los manda, Yo lo mando. Yo lo mando. se los manda mejor en PDF que no tengan que escanear. Y vamos a orar y díganme si están listas para recibir el derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Porque necesitamos esa revelación con entendimiento para poder entender la palabra. Hoy estudiamos 2 versículos. Esto no es leer la Torah. 2 versículos y mire todo lo que estudiamos de esos 2 versículos. Y falta mucho más. Falta tanto, tanto, tanto. Pero necesitamos conocer. Vamos a hacer algo y es que nos vamos a hacer como